gobierno actual tiene unas metas muy ambiciosas al respecto. El presidente Iván Duque propone pasar de 221.000 empleos a 347.000 en el 2022. Las compañías de la industria naranja tienen una renta exenta de 7 años. Esto quiere decir que durante esos 7 años no tendrán que pagar el impuesto de renta. Un saludo para todos los espectadores y una cordial bienvenida a este espacio que ha creado el tributarista y Tax Solutions para hablar de un tema que nos toca absolutamente a todos y son los impuestos. No solamente a nosotros los colombianos, sino también a los extranjeros que vienen a hacer sus inversiones. La nueva ley de financiamiento introdujo numerosos cambios y para hablar de ello tenemos a un experto en tributación y él es José David Castro. José David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Daniela. José David, tenemos una principal pregunta y es ¿cuáles son los cambios que introdujo esta nueva reforma en la renta de las personas jurídicas? Bueno, con la ley 1943, mal llamada reforma tributaria, hay varios cambios en la renta de las personas jurídicas. Yo destaco 3 principales cambios. Uno es la reducción en la tarifa de renta de un 33 a un 30% de forma progresiva, disminuyendo un 1% cada año. El segundo cambio es el cambio en la tarifa de la renta presuntiva. Nuestro estatuto tributario está lleno de presunciones. Una de esas presunciones es la renta presuntiva. Es decir, imagínate que tu compañía gana 1.000 millones de pesos en una renta líquida al año. Si el cálculo de esta renta presuntiva, que es del 3.5% de tu patrimonio líquido del año anterior, es superior a esos 1.000 millones, tendrás que pagar sobre esa presunción. Con este cambio que introduce la reforma, va a haber una disminución del 3.5 al 1.5 durante 2 años y a partir del tercer año va a desaparecer. Es una muy buena noticia para todos los empresarios, sobre todo para los emprendedores. Y entonces, ¿cuáles son los cambios ya para las entidades sin ánimo de lucro? Las entidades sin ánimo de lucro tuvieron una muy buena noticia. Con la norma anterior, tenían que calificar a un régimen tributario especial, pero ese régimen tributario especial les pide una calificación anual, pero si perdías la calificación durante un año, tenías que esperar 3 años para volver a solicitar esta calificación. Con el cambio introducido por la nueva norma, podrás hacer el cambio inmediatamente en el siguiente año, es decir, si en este 2019 pierdes el beneficio, en el año 2020 podrás solicitar otra vez la calificación sin tener que esperar a los 3 años. Es una gran noticia para este tipo de entidades. José David, muchas personas a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, nos han manifestado la inquietud por saber qué se debe tener en cuenta cuando se contratan servicios que se prestan en el exterior. Muy buena pregunta, Daniela. Este es un tema que le afecta a todas las empresas que tienen operaciones con el exterior. Hay que tener en cuenta dónde se presta el servicio. Si el servicio me lo están prestando desde el exterior o lo están prestando en el exterior. Es decir, si tú contratas un abogado y te presta un servicio para ser disfrutado acá en Colombia es desde el exterior. Pero si vas y contratas un servicio de un hospedaje de un hotel, por ejemplo, ya te lo estarán prestando en el exterior. A este último no tendrás que aplicarle retención en la fuente, pero al primero tendrás que aplicarle una retención en la fuente que antes era del 15% y ahora es del 20%. Y segundo, tendrás que tener en cuenta si las operaciones que realizas son entre vinculados. ¿Por qué? Porque tendrás que hacer un estudio de precio de transferencias y este estudio no es más que un estudio que dice que las operaciones en las cuales estás realizando con tu vinculado se ajustan a precios de mercado. Es correcto, José David. Y ya para las personas naturales, entonces, ¿cuáles fueron esos principales cambios? Para las personas naturales hay varios cambios y destaco 2 cambios principales. Uno es el incremento de la tarifa de un máximo un 33% a un 39%. Y el otro es el cambio en la cedulación. ¿Qué es la cedulación? Imagínate que tienes varias canastas. Cada canasta tiene un ingreso, es decir, tienes arrendamientos, intereses, dividendos, y cada canasta tú depurabas, es decir, cogías tus ingresos, costos y gastos. Y esa depuración lo ubicabas en una tabla. Si no superaba un tope, no tenías que pagar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaba con cada canasta. Ahora, el procedimiento cambia. Se unifican, de cierto modo,
esas canastas y ahora no solamente vas a seguir depurando, pero al momento de sumar esa base tendrás que ubicarla en una tabla. Entonces lo que anteriormente no te daba base para impuesto, actualmente te va a dar base para impuesto, es decir, castigaron mucho más a las personas naturales. Y por último, yo creo que la pregunta más resonada en todos y para todos que más te hacen, ¿quiénes deben declarar renta para este 2019? Bueno, esa es una pregunta también muy común Que todos todos los nos años hacemos, y que sí. a la gente se le suele olvidar, pero vamos a recordar. Hay varios criterios que hay que tener en cuenta cuando uno va a declarar renta. El primero es los ingresos. Si sus ingresos anuales superan más o menos un promedio de 40 millones de pesos, ya tienes que declarar renta. Tienes que tener en cuenta también los consumos de las tarjetas de crédito, las consignaciones bancarias. Esos tres criterios son los criterios básicos para determinar si te toca o no te toca declarar renta en el 2019 con respecto a tu año anterior, 2018. Perfecto, muchas gracias. Y además de las recomendaciones que nos dio José David, también debemos de tener en cuenta que debemos tener organizados todos los soportes de nuestras declaraciones de renta. A ustedes muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión.